Ser podcast. Les invito a que busquen en Spotify una lista de reproducción de La Destroy, suban el volumen, se descalcen los pies, se calcen en los ojos, unas gafas de sol con filtro rojo en los cristales y le den al play. Alba Carballal, bienvenida a La Hora Extra. Muchas gracias. Alba nació en Lugo en 1992, es escritora y arquitecta, debutó en 2019 con 3 maneras de inducir un coma, finalista del Premio Dulce Chacón de Narrativa Española y que desarrollaste durante una beca, una residencia en la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores de Córdoba, como narradora contemporánea y moderna o posmoderna. Luego te voy a preguntar por eso. Te quería preguntar en primer lugar por Antonio Gala, no sé si lo conociste, si lo has leído y si lo has leído, ¿qué te parece cómo construye o construye a los personajes femeninos? Pues mira, bueno, yo Antonio tuve la fortuna de conocerlo porque estuve viviendo un año en la Fundación Antonio Gala y él ese año pasó mucho tiempo allí ya. Luego se mudó definitivamente y tal, pero en nuestro año ya vivió allí mucho tiempo y era un hombre divertidísimo, ultra generoso. Yo, vamos, siempre lo digo, le debo la vida que llevo y nunca dejaré de estarle agradecida. Y con respecto a su literatura, a mí me parece especialmente interesante el tratamiento que hace, no solo de los personajes femeninos, pero también de los personajes femeninos en su teatro. A mí me parece que hay que reivindicar a Antonio Gala como uno de los grandes dramaturgos de nuestro país, que creo que, la verdad, se le suele tratar con un poquito de condescendencia, probablemente por el éxito popular que tuvo, ¿no? Y yo creo que si revisitamos sobre todo su teatro nos vamos a encontrar con verdaderas joyas. Ese musicote que escuchábamos y el fragmento que les he leído al principio está extraído de Bailaréis sobre mi tumba, su segunda novela publicada por Seix Barral. De un posible embarrancamiento de un petrolero en la zona de la Torre de Hércules. La confirmación vino enseguida, o sea, tuvimos que avisar nosotros al centro de que efectivamente había embarrancado, que la situación estaba un poco peligrosa. Te mataré con mis zapatos de claqué. Pues el buque estaba fondeado a la espera y en stand-by en la ría de Ares y cuando tuvo línea de atraque libre, pues entonces él ya procedió a acercarse hacia puerto. Los mejillones, por ejemplo, que tanto conocemos, pues van a ser uno de los principales afectados, ¿no? Y con todo ello, pues todo lo que sea la melibranquia o el bivalvos. Eso es una parte de una cadena trófica que al final va a desembocar incluso en el hombre, en el caso de los mejillones, y va a desembocar en la gran cantidad de peces que puede haber en las zonas. Bueno, pues efectivamente es que ya tenemos parte del petróleo, las partes más ligeras pasan a la atmósfera, ¿no? Hemos encontrado ya, vamos a ver, un arao, que es una especie en grave peligro de extinción. Quedan unas 8 o 10 parejas en toda Galicia. Y está muy petroleada. La arena de playa se seguirá viendo durante años, eso, y en las piedras adicionadas a las piedras se formarán unas capas. Es un accidente con unas repercusiones psicológicas graves. Para que no perdáis la realidad, yo creo que también tenemos que ser todos conscientes de una cosa: solo hay un culpable de ese desastre, que es un barco que nunca debió haber... sobre tu tumba. Estamos escuchando declaraciones de varios desastres medioambientales, el del buque tanque griego Andros Patria, que naufragó en costas gallegas en 1979, cargado con más de 200.000 toneladas de crudos, el Mar Egeo, otro petrolero griego, en 1992, cuya marea negra arruinó la vida marina también de la costa coruñesa, y el Prestige, ese barco culpable para Ana Botella del desastre de 2002. El chapapote marca las vidas de los personajes de esta novela, Bailaréis sobre mi tumba, 3 barcos hundidos, 3 tragedias sociales y ambientales. ¿Por qué has querido recoger estas épocas, Alba? Pues la verdad es que yo creo que son una de las cosas más importantes que han pasado a finales del siglo XX en este país, y que de alguna manera en el relato oficial han quedado un poquito relegadas, ¿no?,
pues por temas como políticos, por el tema de la transición, a nivel de cultura probablemente por la movida madrileña, etcétera, etcétera. Y sin embargo creo que son de las cosas más importantes que han pasado, también proyectándonos hacia el siglo XXI. Al final el movimiento ecologista en España nació en Galicia y nació no solo por este tipo de desastres, digamos, de petroleros hundidos, sino también por los vertidos en la fosa atlántica de residuos nucleares, ¿no? Que todavía siguen allí en bidones que no se sabe muy bien cuándo van a caducar. Y me parece que en ese sentido poner en el centro cosas que, pese a haber, digamos, sido un poco marginadas por el relato, son tan centrales, ¿no?, en la vida de nuestro país, pues me parecía importante, la verdad. Asistimos al nacimiento de la conciencia ecologista. En este contexto, Leo, la victoria electoral de la UCD con Adolfo Suárez a la cabeza, la inauguración de la Real Academia Galega, la muerte de Sid Vicious, la renuncia de las pretensiones territoriales de Mauritania en el Sáhara Occidental, el Nobel de la Paz de la Madre Teresa y un puñado de atentados de ETA. Menos atención obtuvo en los informativos la lucha de los ecologistas contra los balleneros en las costas gallegas, el ecologismo, Greenpeace, Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Hay hoy más conciencia ecológica que entonces y se la debemos a todos ellos? Bueno, desde luego, no es muy difícil tampoco, creo, ¿no? En aquel momento un grupo de ecologistas era una cosa extraña, ¿no? Eran casi como locos que se juntaban por algo que nadie sabía muy bien lo que era, y sin embargo en Galicia se entendió muy bien desde el principio. Yo creo que resonó mucho, sobre todo las cuestiones ecologistas que tenían que ver tanto con los mares como con los bosques, por motivos obvios, resonó mucho como con una cultura de la tierra que tiene mucho que ver con, pues eso, con cosas, o sea, una cultura ancestral de cuidado, ¿no?, de los medios naturales, que en Galicia ha estado siempre muy presente. Entonces, de repente yo creo que se fraguó muy bien allí, bueno, primero porque nos estaban afectando estas cosas más que en otros territorios, y segundo porque había una cultura previa, ¿no?, que favoreció que el ecologismo en España entrase por las Rías Altas y las Baixas, ¿no? Porque esto no pasa en los puertos franceses, ni en Alemania, ni tampoco en la Costa Brava o en el Manzanares, que los madrileños tienen aquello que da asco y por allí, por no haber, no hay ni una lamprea. Esto solo pasa en Galicia, Leo, terra de panocos, porque aquí mean por nosotros y aún decimos que llueve. ¿Hemos aprendido de esos errores? Bueno, yo creo que relativamente. Yo creo que la sociedad está en general más concienciada. Hay muchas cosas que han dejado de hacerse. Por ejemplo, han dejado de verterse residuos en la fosa atlántica. Bueno, digamos que ha habido avances, pero es verdad que los riesgos, por ejemplo, asociados a que un petrolero griego naufrague en la fosa atlántica siguen siendo los mismos, porque los controles sobre los barcos siguen siendo los mismos, el flujo sigue siendo el mismo y al final seguimos teniendo muchas más probabilidades que en otros territorios, ¿no? Uh-huh. Hay muchos personajes e historias cruzadas en esta novela, pero hay tres principales, según explica la narradora al lector en un punto de la historia. La sangre es Petra, volviendo al pueblo, sin hijos, ni presente que mostrar. La ternura es Saida, empantanada en Santiago, con un bebé de meses, embelesada con sus dedos y sus uñas a medio hacer. Y el punto de la carne son dos hombres, un novio, el de Aida, receloso, haciéndole al crío carantoñas falsas, pero verosímiles, y un padre, el de Petra, organizando su propio funeral. Las tragedias medioambientales coinciden con las tragedias de estos personajes. ¿Es un alegato de que lo íntimo también es político? No sé si es un alegato, porque yo creo que las novelas mal hacen alegatos en general, pero sí que es verdad que sería muy ingenuo pensar que una tragedia medioambiental como pudo ser la del Andros Patria o la del Mar Egeo o la del Prestige no va a influir en las vidas pequeñas de aquellos que las sufren de cerca, ¿no? Y que ven sus formas de vida modificadas por un elemento ajeno a sí mismos, ¿no?
Y en el caso de esta novela, pues se ve muy claramente con los 3 personajes principales, que son al principio del relato, digamos, porque la novela abarca casi 4 décadas, 3 y pico, que son una estudiante de Derecho que empieza a coquetear como con el ecologismo. Evidentemente, el hecho de haber nacido en las Rías Altas influye en que su vida se oriente en esa dirección, ¿no? Luego un hombre hijo de pescadores, un muchacho hijo de pescadores que ve en el hundimiento de la Androspatria y en el hecho de que deje de haber, digamos, faena para los pescadores, una excusa perfecta para huir de un pueblo que lo tenía de alguna manera atado, ¿no? Y la vida de un hombre que compartía vida con Aida, que es su tío, que se va a Valencia a hacer la ruta del bacalao. Y las vidas de estos 3 personajes están disparadas por el hundimiento del primer barco. Y el hundimiento de los otros 2, digamos que serán hitos en esas vidas y las jalonarán y las marcarán. Y marcarán sus regresos, los sucesos más importantes de sus vidas, etcétera. 3 vidas marcadas por 3 tragedias, también no solo las de estas vidas particulares, sino creo que la de la sociedad gallega y cualquier español, su vida hubiese sido diferente de haberse evitado estas tragedias. Totalmente. En Galicia, tú tienes familia gallega, supongo que sabrás bien lo que supuso, ¿no? Yo el que viví más de cerca el único que viví fue el Prestige, y aquello supuso digamos, cambios drásticos en la vida de mucha gente que teníamos cerca, ¿no? Y sobre todo también una conciencia muy global en la sociedad gallega de que aquello no se podía permitir. Ya teníamos una edad cuando el Prestige, pero éramos muy pequeños, tú más, cuando Operación Triunfo, la segunda legislatura de Aznar, el atentado de las Torres Gemelas y el cierre definitivo de la persiana del Ruralex. ¿Cuántos naufragios caben en una vida? Describes también, lo has adelantado, la historia contracultural de un país. El destino de algunos personajes está en Valencia. Se habla de la movida viguesa, de la ruta del bacalao en los 90, de la movida madrileña. La movida está en Madrid y solo existe para quienes se la puedan pagar. Ya te digo yo que en Vallecas no se andan con gaitas. En Vigo lo que más tenemos es un esqueje mal regado de la otra, un espejismo cutre adaptado para los petos de los fillos de la reconversión y el chapapote. Me encanta cómo está descrito. ¿A qué tienen la movida viguesa, la valenciana, la madrileña y cómo han marcado también a generaciones como la tuya que no la vivieron realmente? Claro, a ver, esto que has leído es un fragmento de un personaje, ¿no? Que habla desde dentro de la propia movida viguesa. Obviamente desde hoy, si la que hablase fuese esa narradora moderna de la que hablabas antes, que es un trasunto mío, obviamente encontraría cosas mucho más interesantes en esa cutrez y en esa originalidad y en ese, digamos, esa pátina obrera que tiene la movida viguesa, por ejemplo, frente a la madrileña, ¿no? Al final, muchos de los, no todos, pero muchos de los miembros de la así llamada movida viguesa fueron hijos de una reconversión naval que dejó Vigo absolutamente asolada por un paro brutal. Y se nota mucho, ¿no? Se nota mucho en los temas de las canciones, se nota mucho, bueno, de las canciones, en la forma en la que se hacían fotografías, etcétera. En los fanzines tú tocas esos productos, ¿no? de aquella época y encuentras cosas que en la madrileña, por ejemplo en la movida madrileña no están, ¿no? Y de muchos tienen que ver como con una forma muy irónica de ver la vida, con hablar sobre el trabajo. Se acerca mucho más al punk en muchas cosas, a temáticas mucho más obreras, más politizadas, ¿no? Cosas que en la movida madrileña no sucedieron. Es una pregunta que se plantea, ¿por qué el punk ha pasado a la historia con una legitimidad que se le niega a la ruta? ¿Es clasismo disfrazado de objetividad? Totalmente. Bueno, eso creo que lo has sacado de por ahí. Eso sí lo pienso, ¿no? O sea, eso es evidentemente al punk se le atribuyen, digamos, primero por extranjero, que siempre reviste, ¿no? Una especie de pátina de mítica, ¿no? Que todo lo que viene de fuera. Y segundo también porque muchos de los chavales que impulsaron el movimiento punk eran chavales de buena familia que podían en un momento dado dedicarse a esto y perder 5, 6, 10 o toda su vida sin que eso tuviera consecuencias, ¿no? a largo plazo.
la ruta Destroy es un movimiento de curritos. O sea, es un movimiento de gente que trabajaba 14 horas al día y que cuando llegaba el sábado decían, bueno, pues ahora es el momento de disfrutar, y tengo que disfrutar todas las horas que tengo porque luego voy a volver a entrar en la rueda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un movimiento en ese sentido muchísimo más obrero, pero para mí igual de interesante. Tiene tiene un discurso detrás interesantísimo, y mucha de la música que se produjo electrónica es fascinante. A mí me parece que hay mucho que rascar en la ruta Destroy. Y luego en la demonización de la ruta Destroy tuvieron muchísimo que ver los medios de comunicación también, porque digamos que se revistió de una pátina de drogas químicas, de velocidad, de gente, que yo no niego que hubiera todo eso, pero había mucho más detrás, ¿no? Y yo creo que en el fondo la razón de todo esto es un clasismo, no sé si disfrazado de objetividad, pero en los medios de comunicación por lo menos sí fue así. Venimos hablando en los últimos programas de la hora extra cómo se ha perdido esa conciencia de clase, cómo hoy parece que se avergüenza uno, ¿no?, de ser de clase obrera, o cómo la clase obrera se ha identificado, bien o mal, con la extrema derecha. En el 72, los cabecillas de la huelga de la Citroën, como has dicho, se partieron la cara para que sus hijos pudieran escapar de la esclava jornada semanal de 44 horas, la educación, las becas, todo para llegar hoy al más peligroso de los dogmas millennial: el del éxito individual y el crecimiento personal, jóvenes que han caído en la trampa de la ultraproductividad. Tanto sacrificio de aquella clase obrera en vano, el capitalismo, el neoliberalismo al final siempre se sale con la suya. Bueno, quiero pensar que no, si no, no estaríamos aquí hablando. Quiero pensar que no, y que es posible cambiar las cosas desde la política, desde el arte, desde los discursos públicos, y también desde cada uno, desde su esfera personal, ¿no? Pero sobre todo, lo más importante es tomar conciencia, ¿no? Es tomar conciencia de por qué hacemos lo que hacemos, de por qué nos estamos convenciendo a nosotros mismos de que si podemos trabajar 10 horas, mejor que 7, porque si trabajas 5 horas al día eres un vago, o de por qué, o concienciarnos a nosotros mismos de que no es normal que nos paguen una miseria por trabajar un montón de horas cubriendo un trabajo que debería estar haciendo una persona que no estuviera en prácticas o en formación, ¿no? O sea, me parece que hay un montón de discursos de este tipo que la generación millennial, que ya estamos tulliditos los millennials, o sea, que yo tengo 31 años ya, digamos que hemos asumido con una naturalidad que probablemente nos ha jugado a la contra, y yo espero que las generaciones que vienen detrás empiecen a subsanar nuestros errores, que yo reconozco como míos, igual que como del resto de mi generación, ¿no? Todos estos personajes en mayor o menor medida están buscando también la felicidad. Ser feliz parece obligatorio, y la felicidad, con el neoliberalismo campando a sus anchas, se vuelve angosta. Estas generaciones que parecen permanentemente insatisfechas, ¿pueden alcanzar hoy la felicidad? Mira, Antonio Gala, que hablábamos de Antonio Gala antes, a partir de un momento dado de su vida empezó a decir que él la felicidad no la buscaba, que le bastaba con la serenidad, ¿no? Me parece suficiente a mí también. La felicidad es algo que quizá aparece después, si no lo buscas, sobre todo, si no la estás buscando por las esquinas permanentemente. Pero yo creo que por lo menos deberíamos aspirar, y igual que aspiraron otros antes, y muchos de ellos se partieron la cara, como decíamos, para que esto pasara, a tener unas condiciones materiales de vida suficientes y adecuadas como para poder estar tranquilos, poder estar serenos y poder vivir sin prisas, sin agobios, sin angosturas económicas, ¿no? Y lo demás irá llegando si estas condiciones se dan, creo. En el relato hay fariña y hay concejales de urbanismo, es decir, hay corrupción. Hay un capítulo, además, me ha gustado mucho, en el que usas reiteradamente el pongamos que, todo es un presuntamente. Esto forma también, la droga y la corrupción, parte de nuestro ADN. Bueno, mira, fíjate que, a ver, hay fariña, obviamente, es imposible hacer un relato de la Galicia caníbal, ¿no?, de los últimos 30, 40 años sin mencionarla, pero ni siquiera es la droga que más aparece. Hay una presencia mucho más fuerte, por ejemplo, de drogas químicas, de la mescalina desaparecida, etcétera. Pero bueno, es verdad que
la historia de la Galicia reciente probablemente no se entienda sin estas sustancias, pero sobre todo yo creo que se entiende menos todavía, y la de Valencia tampoco, que es un territorio importante en esta novela, aunque sea de refilón, sin la gran corrupción política que ha configurado muchas cosas que damos por naturales y que damos por producto del mercado y que en realidad han sido absolutamente intervenidas. Lo que pasa es que en vez de a favor de todos, a favor de 4 o 5 que se han hinchado los bolsillos, ¿no? Este es un relato social, un relato político, pero también es una historia de historias sobre lazos familiares, el cuidado de los padres a los hijos, de los hijos a los padres cuando son mayores, esas herencias materiales, esas herencias inmateriales, el desarraigo o la memoria siempre tramposa. ¿Son estos los grandes temas hoy de la literatura? Bueno, yo creo que un poco hoy siempre, ¿no? O sea, me refiero, al final hay 4 o 5 grandes temas y que se pueden interpretar desde la literatura en uno u otro sentido, porque la familia se puede interpretar como una institución de cuidado y de amor, y también se puede interpretar como una institución opresora que obliga a la gente a huir de sus propias raíces. Y como con la familia, pues pasa con el amor, que es otro de los grandes temas, con la muerte, que es otro de los grandes temas, con el dinero, que es otro de los grandes temas. Y al final yo creo que hay 4 o 5 temas que son los que atraviesan, no mi novela, vamos, todas las novelas de todo el mundo y todas la música y toda probablemente la producción cultural en general, porque son los temas que al final más nos mueven a los seres humanos, ¿no? Pero no sé si a raíz de la pandemia ese regreso a las raíces, a ese pueblo del que quisimos siempre huir, es algo que se ha acentuado más ahora. Sí, puede ser. También hay una bucolización como de lo rural y de los pueblos y de las aldeas y todo esto, de la que yo he querido, por lo menos, o he intentado huir en esta novela. O sea, el medio rural es un medio muy duro en el que hay que trabajar muchísimo para salir adelante y en el que las cosas muchas veces se ponen cuesta arriba por motivos ajenos a uno mismo, ¿no? Entonces, es verdad que la pandemia ha romantizado a veces, ¿no?, un poco esta vuelta al pueblo y esta vuelta a la aldea y a las raíces y no sé qué, pero yo creo que en esta novela, y desde luego es lo que piensa la autora, se ve que no es fácil el regreso, que tampoco es un camino de rosas ni nada a veces deseable el hecho de tener que volver, ¿no? Un medio, el rural, muy duro, también muy homófobo y muy machista, como en todos lados, pero más acentuado ahí. En la historia también se habla mucho del patriarcado, de la maternidad, y hay mucha masculinidad tóxica en el libro. Hombres que quieren atar en corto a las mujeres pensando que el mundo es suyo, ese padre, ese tío. Y luego leo que las narradoras modernas, las mismas que con ayuda de nuestras madres, abuelas y bisabuelas hemos adquirido con sudor y palabra tantos derechos, el derecho al aborto, a la abstención, a la cultura, al tatuaje y al morbo, no vamos a ser capaces de agarrar las riendas en algo tan banal como la literatura. Resulta casi naif. Nosotras escribimos, nosotras decidimos. ¿Esto tampoco es un alegato? Bueno, esa narradora es una parodia de mí misma, obviamente, ¿no? Y quien la lea como un trasunto, digamos, desprovisto de humor de mí, pues no lo está entendiendo, ¿no? O sea, obviamente hay mucha ironía aquí. Y lo que decías antes, es verdad que a veces en el medio rural se pueden acentuar, ¿no?, este machismo, esta homofobia, pero yo creo que en realidad es algo súper transversal a toda la sociedad, y de hecho varias de las expresiones homófobas más grandes que hay en la novela o machistas se dan en la ciudad, se dan en Vigo o se dan en Santiago o se dan en Madrid, cuando Aida llega a la oficina de Greenpeace en Madrid, ¿no? En ese sentido yo creo que la estupidez en general está bastante homogéneamente repartida, y es verdad que en un pueblo pueden darse a veces una aldea unas condiciones más difíciles porque hay menos gente, porque es más difícil encontrar a lo mejor un grupo, digamos, de seguridad o tal, pero al final yo creo que estos comportamientos, la sociedad va avanzando de forma bastante homogénea y por ejemplo, hoy en día creo que algunas de las cosas más interesantes que se están haciendo en este sentido salen del rural. O sea, estoy pensando ahora mismo en el Festival Agroqueer de Ulloa, que es fantástico, es una iniciativa estupenda y es una iniciativa que parte
del medio rural gallego, ¿no? Y bueno, en fin, no sé, que creo que hay cosas que reivindicar también desde el rural en materia de derechos sociales, ¿no? ¿Y por qué has decidido incluirte en la narración, hacer esa especie de parodia, ¿no? ¿Te diriges al lector a veces para explicar lo que está pasando en la novela, o que vas a hacer ahora una elipsis, o cuál es un poco el proceso creativo? A veces siento como que hay un pequeño tirón de orejas al lector, a veces como una especie de disculpa anticipada. ¿Cuál era la intención de incluirte en la narración? Pues no lo sé muy bien, la verdad. Tenía ganas de jugar con una voz más juzgadora, con una narradora, digamos, hiperconsciente, ¿no? Probablemente me encontré con una voz parecida a esta, aunque no, desde luego no tan, digamos, exagerada, porque no era tan paródica, en una novela de Sirius Beth que me gusta mucho, que se llama El verano sin hombres, que ella empieza a introduce este tipo de elementos. Me interesó mucho, y a raíz de ahí empecé como a jugar con esta voz y a estirarla. Yo creo que a veces hasta me he pasado, ¿no? A estirarla hasta límites que ni siquiera estaban planteados cuando empecé a escribir, pero es verdad que en un momento dado de la escritura dije, bueno, de perdidos al río, ¿no? Si me he metido en este fango, pues métete hasta el fondo y métete con el lector y anticipa cosas que van a pasar después y juega con ella a ver hasta qué punto puede darte, digamos, darle un sentido distinto, ¿no?, a la narración. Y yo creo que me ha servido sobre todo para, digamos, poder juzgar hechos del pasado desde el hoy, con una conciencia absoluta de que los estoy juzgando desde el hoy. Que eso es algo que me parece honesto, ¿no? Porque a veces leemos artículos, novelas o lo que sea, en el que se están enjuiciando hechos pasados con una mirada de hoy, pero esa mirada está velada, no se explicita. Entonces todos decimos, sí, qué barbaridad que pasase esto, ¿no? Pero en realidad lo estamos mirando desde una perspectiva que entonces no existía. Entonces digo, bueno, pues si yo lo voy a hacer porque es inevitable, porque yo soy una narradora contemporánea y todas estas cosas que digo, y millennial y no sé qué, pues vamos a sacar las costuras por fuera, ¿no? Y vamos a decirlo y a explicitar que efectivamente la voz que mira y la voz que narra esta historia es una voz de principios del siglo XXI, ¿no? No una voz ni de los 70, ni de los 80, ni de los 90, ¿no? Claro, en este principio del siglo XXI que todo se juzga, donde hay mucha autocensura y, si no recuerdo mal, corrección política, que es lo que consigue superar Aida, ¿no? Sí, bueno, Aida, a ver, o se enfrenta a ella. Se enfrenta a ella, y en otras cosas no lo hace, ¿no? Que es un poco lo que le reprocha la narradora moderna desde el hoy, ¿no? Que es muy fácil juzgar a una mujer de principios de los 80 desde nuestros derechos adquiridos, ¿no? Pero por eso he preferido hacerlo explícito, ¿no? Y decir, sí, bueno, la narradora moderna le está echando una bronca increíble a Aida por lo que sea, pero lo está haciendo desde unos privilegios adquiridos, bueno, privilegios no, desde unos derechos adquiridos, digamos, con mucha posterioridad, ¿no? Y a través de esa Aida, de ese personaje, te rebelas en cierta manera también contra esos capullos que escriben. Hay muchos capullos en la literatura. Bueno, hay muchos capullos, pero también hay mucha gente que no son capullos, yo qué sé. Bueno, tiene que haber de todo, ¿no? Lo bueno es que se le dé voz a todo el mundo, a todo el mundo que tiene algo que decir, pero me refiero que haya perfiles de todo tipo en la literatura. Y mientras eso pase, pues podrá haber una narradora millennial llamándoles capullos, y entonces pues el mundo estará en equilibrio, no pasa nada. ¿Cómo es esa narradora, Leo? Como narradora contemporánea, pacifista, ecologista, antirracista y animalista que soy, narradoras que lidian con la depresión mirando vídeos en internet que disfrazan la tristeza de odio. ¿Cómo eres tú, como narradora contemporánea, moderna o posmoderna? Bueno, pues probablemente tenga algo de todo esto, que no deja de ser una parodia de mí misma, ¿no? Pero también intento ser una narradora consciente del mundo en el que me ha tocado vivir, y también de cuáles son las cosas que sucedieron antes que han hecho posible, para bien y para mal, el mundo en el que me ha tocado vivir, ¿no? Entonces, al final, si tú miras con respeto
aunque aquí sea muy sinvergüenza, ¿no? Pero creo que es una mirada, pese a la ironía y a tal, profundamente respetuosa. Si miras con respeto a la gente que te precedió y los hechos que pasaron antes, ¿no? Y los hechos históricos que estás abordando, y no solo históricos, sino la propia vida pequeña de tus personajes, yo creo que al final eso se queda plasmado en un texto que por fuerza va a ser poliédrico, por fuerza va a tener voces distintas, por fuerza le vas a dar importancia a cosas que a lo mejor en otro tipo de novelas no aparecen, ¿no? Y para mí eso es la honestidad, el hecho de poder decir, vale, pues voy a dividir esto en puntos de vista, voy a darle voz a todo el mundo, voy a dejar que aquí todo el mundo diga lo suyo, y más o menos así es como se construye un poco una verdad que no esté en el centro, ¿no? Sino que nazca un poco más de los márgenes y de lugares en los que no se ha mirado antes, ¿no? Uh-huh. Algo que caracteriza también a los narradores y narradoras contemporáneos y a las voces de hoy es el uso de los anglicismos, que también se están trasladando mucho a la literatura. Aquí recoges varios, entre ellos Red Flag, esa bandera roja, hoy en el día en los tiempos de la censura, de la cancelación. ¿Es una perversión del lenguaje? ¿Estamos empobreciendo el español con este uso de anglicismos? Bueno, no lo creo. Desde luego, yo los utilizo como parte de de una literatura en la que se quiere también reflejar lo que está pasando hoy con el lenguaje, ¿no? Entonces, yo soy muy consciente de cuando introduzco un término en inglés, pero también soy muy consciente de lo que estoy haciendo con el resto de mis frases, ¿no? Y de hasta qué punto puedes, tratar el español con el respeto que merece. Entonces yo creo que hace más por el hundimiento de la lengua castellana los escritores, pues no sé cómo decirlo, cutres, que hacen una literatura horrible, que la gente que introducimos este tipo de cosas, pero que intentamos mirar el idioma con respeto y con no sé, con cierto cariño, ¿no? Y se mira con respeto y con cariño el galego, porque también introduces diálogos en galego. Es una reivindicación del idioma, de los otros idiomas oficiales. Es que tampoco es una reivindicación, es algo más natural que eso. O sea, al final yo estoy escribiendo una novela en castellano sobre unos hechos o sobre una historia, ¿no?, que transcurre en gran parte en Galicia. Y yo creo que simplemente hay personajes que se expresan en gallego, hay otros personajes que utilizan un castellano muy galleguizado, hay otros personajes que hablan en castellano y que ese castellano es, muy, entre comillas, normativo. Y me parece que es un poco contar la verdad sobre lo que es Galicia y sobre cómo se utilizan los idiomas en Galicia. Y en ese sentido no es una reivindicación, es simplemente una traslación más o menos acertada de lo que yo considero que se hace con el lenguaje en mi tierra, ¿no? Entonces en ese sentido no es una cuestión como política o reivindicativa, aunque puede serlo porque al final todo uso del lenguaje lo es, ¿no? Pero tiene más que ver como con que a mí como narradora se me hacía rarísimo poner a un señor de 90 años en el año 2000 en Valdoviño hablando en castellano, igual que se me hacía muy raro que un personaje que hablase en gallego en Ribeira no utilizase geada. O sea, me refiero que al final hay variantes del gallego también en la novela y es una cuestión un poco de ni siquiera de verosimilitud, más de como de verdad, ¿no? De acercarte un poco a la realidad lingüística compleja que hay en Galicia. Sí, o sea, una invitación, más bien, ¿no? Sí. A también leer en el idioma en el que se hablaba. Total. Igual que hemos visto hoy novelas escritas en andaluz, por ejemplo. Totalmente, y fantásticas. O, bueno, pienso, sin querer comparar esta novela porque no tiene nada que ver, pero pienso en Andrea Abreu, ¿no? Y todos hemos disfrutado de Panza de burro, y es un registro del español que
para muchos fue nuestro primer contacto con ese registro español Panza de Burro. Para mí lo fue, desde luego. Y para mí lo enriquece el castellano, ¿no? Que existan estos registros. Son capítulos muy cortos, salpicando las 3 historias, cada relato con sus títulos particulares además. Uno de ellos tiene títulos de canciones. Incluyes también artículos de opinión, tú eres columnista. ¿Qué aporta todo esto a la novela? Bueno, lo que yo haya hecho, creo que no mucho, aunque bueno, supongo que siempre te da músculo, ¿no? El hecho de haber estado de columnista para estos fanzines, que en una parte de la novela uno de los personajes, digamos que escribe artículos en un fanzine y se reproducen aquí, ¿no? Pero bueno, esto sobre todo tiene que ver otra vez con intentar contar de verdad cómo se hacían, ¿no? Yo me he leído muchísimos fanzines de la época, el Tintimán, tengo todos los números de Tintimán en mi casa, he intentado, digamos, atrapar en estos fanzines que escribe Shairo, La Depende, ¿no? Ese espíritu de la época un poco, ese espíritu de la movida viguesa más allá de los grupos que todos conocemos, de Siniestro, de Golpes Bajos y tal, el espíritu un poco intelectual de lo que estaba detrás y bueno, lo he hecho empapándome mucho de muchos fanzines de la época e intentando, digamos, imitar ese estilo galleguizado, muy informal, pero a la vez muy profundo, ¿no? Y en el que se tratan temas como muy relevantes para cualquier joven de la época. Y bueno, pues no sé si ha influido el hecho de que yo haya escrito columnas, supongo que sí, que al final dices, bueno, pues esto ya lo he hecho, pues voy a tirar por aquí, pero iba más por ahí, ¿no? Por intentar atrapar un espíritu que en el caso de la movida viguesa es muy voluble y es muy difícil de clasificar, digamos el espíritu de la movida viguesa, porque es muy distinto entre sí, ¿no? Una novela muy musical, ¿es la música que escuchas tú o simplemente recoge aquella época? Bueno, yo es que soy absolutamente omnívora en lo musical y sí, mucha de esta música es música que escucho yo, pero también hay mucha otra, evidentemente, que se ha quedado fuera porque bueno, esto no va más allá de 2001 y de hecho si te fijas, los títulos de las canciones que hacen alusión a lo que sucede en ese capítulo, claro, van avanzando según va avanzando la historia. Entonces tú si en un capítulo que esté ambientado en el 82, para saber que estás en el 82 no tienes más que buscar la canción del capítulo para saber dónde estás, porque está todo como muy medido. Entonces obviamente hay mucha música que a mí me gusta que se ha quedado fuera. ¿Qué peso tiene Dios y la religión en la novela? Esto es difícil de contestar porque Galicia en este sentido creo que es una tierra a la vez muy religiosa en el sentido católico, digamos, es una tierra muy católica en muchas cosas y a la vez es muy pagana. Y entonces yo aquí he intentado, digamos, entremezclar un poco estas dos tradiciones que en Galicia están completamente entremezcladas. En Galicia no es que unos sean de Jesús y otros sean de la Santa Compaña, o sea, eso está completamente mezclado y las creencias, digamos, que se solapan y todo forma parte de un mismo, digamos, corpus religioso o místico o como lo quieras llamar. Y en ese sentido, sobre todo, supongo que te referirás a la última parte en la que hay una misa, ¿no? He intentado, digamos, que la misa, por cierto, es la misa de ese día que tocaba, real, está buscada, etcétera. O sea, he jugado con una misa, no la he buscado ad hoc, sino que he jugado con la que había, con las lecturas que tocaban y todo esto. Y he intentado introducir estos otros elementos que tienen que ver, pues de repente, con un muerto que habla, con con una mitología gallega que se superpone a las capas religiosas, digamos, católicas. Y en este sentido yo siempre pienso en la película Volver de Almodóvar, que en un momento dado alguien me dijo, no, es que a mí el cine de Almodóvar no me interesa porque me parece como muy exagerado. Y yo pensé, pero si esto es hiperrealismo, si esto es Antonio López, me refiero que una señora de la Castilla Profunda piense que otra señora es un fantasma y que vive ahí en su casa, antes que pensar que se ha salvado de un incendio, eso es
completamente verosímil. Y eso es lo que me fascina de esto, ¿no? Que en este caso de la voz del muerto, que hay una voz de un muerto que habla, no habla, pero digamos que reflexiona, introduce muchos elementos, ¿no? Relacionados, pues eso, con una mitología pagana, gallega, de repente en una misa católica, pero yo creo que esto es Galicia en estado puro, ¿no? Una última pregunta. Dicen que con la segunda novela surgen más inseguridades. No sé si ha sido tu caso y más después del éxito de la primera. Sí. Bueno, yo soy insegura por sistema, o sea, no necesitaba yo la presión de la segunda novela como para sentirme insegura, porque ya eso ya lo tengo como instalado. Pero es verdad que siempre, digamos, que lo miras como con más aprensión por el simple hecho de saber. Yo la primera novela, cuando la escribí, no sabía ni si se iba a publicar, ni qué iba a pasar con ella, ni nada. Con esta pues ya lo sospechas, empiezas a pensar, bueno, esto probablemente se publique. Es muy distinto lo que estoy haciendo con esta novela de lo que hice con la primera, porque son novelas que tienen un registro, pese a que creo que hay una voz común, pero tienen un registro muy distinto. Entonces al final todo eso se va añadiendo al caldo y probablemente la inseguridad sea creciente. Para mí ha sido un factor como importante, la verdad, sí, pero también es verdad que he intentado como ponerle coto y atarla en corto y decir, bueno, pese a todas estas inseguridades, vamos a intentar sacar adelante una novela lo más ambiciosa posible, ¿no? Y lo más distinta a lo que venías haciendo posible. A las narradoras modernas nos cuesta que nos den lástima los hijos de puta. Alba Carballal, podéis ir en paz, mal se baila con quien no existe, demos gracias a Dios y a ti por haber estado en La Hora Extra. Muchísimas gracias a vosotros. Amén. Cadena SER. La radio.